Joaquín El Chapo Guzmán nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño pueblo en Sinaloa, México. Hijo de un campesino y una madre que luchaba por sobrevivir, El Chapo creció en un entorno de pobreza extrema. Desde joven, su vida estuvo marcada por la falta de oportunidades legales, lo que pronto lo llevó a buscar alternativas ilícitas para mejorar su destino. El pequeño Joaquín, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. En sus primeros años, Guzmán no destacó por ninguna habilidad especial, pero su entorno violento desolado lo formó para ser astuto y calculador. La vida en el campo lo enseñó a sobrevivir a base de sacrificios. Como muchos jóvenes de su entorno, El Chapo se unió al mundo del crimen a temprana edad. Primero, se dedicó a actividades menores como el cultivo y tráfico de marihuana, pero su ambición era mucho mayor que eso. Sabía que solo a través de alianzas y el poder podría ascender dentro de un sistema marcado por la violencia y la traición. Fue en su juventud cuando El Chapo empezó a hacer contacto con los cárteles de la región. Sinaloa, en ese entonces, era una zona clave en la ruta del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Guzmán se alió con Héctor Luis Palma Salazar, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Juntos comenzaron a construir una red de tráfico de drogas que se expandiría a nivel internacional. A pesar de ser un miembro relativamente nuevo, El Chapo rápidamente demostró ser un hombre de acción, dispuesto a hacer lo necesario para consolidar su poder. El Chapo comenzó a forjar su reputación de hombre implacable, sin miedo a las confrontaciones. Su ambición lo llevó a traicionar a aquellos que confiaban en él, y las traiciones se convirtieron en una constante en su ascenso. Durante la década de los 80, el cártel de Sinaloa sufrió varios cambios de liderazgo, y El Chapo aprovechó cada oportunidad para ganar terreno. En ese periodo, se convirtió en el encargado de coordinar las rutas de tráfico hacia los Estados Unidos, donde el negocio del narcotráfico estaba creciendo a pasos agigantados. La violencia fue una herramienta esencial para el crecimiento de El Chapo. No solo utilizaba el miedo para ganar terreno, sino que también usaba su astucia para infiltrarse en los gobiernos locales y proteger sus operaciones. En la década de los 90, El Chapo se ganó la confianza de los líderes del cártel, quienes le otorgaron más poder y control. El hombre que antes era solo un soldado, ahora comenzaba a ser visto como una pieza clave en la estructura del narcotráfico. En 1993, después de la captura de uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa, El Chapo asumió el control total de la organización. El poder que adquirió le permitió expandir sus operaciones aún más. Las rutas de tráfico que antes solo pasaban por Sinaloa, ahora abarcaban vastas áreas de México y Estados Unidos. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones más fuertes del mundo, con un control casi absoluto sobre el tráfico de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína. A medida que su poder aumentaba, también lo hacía su fama. El Chapo se convirtió en un símbolo de poder y terror. Su habilidad para mantenerse un paso adelante de las autoridades y sus rivales lo consolidó como uno de los narcotraficantes más astutos de la historia. Pero también le trajo enemigos, tanto dentro como fuera de su organización. La lealtad dentro del cártel de Sinaloa comenzó a tambalear y las traiciones fueron cada vez más comunes. Sin embargo, El Chapo no mostraba signos de debilidad. Su sed de poder era insaciable. Su capacidad para evadir la captura se convirtió en legendaria. Durante años, las autoridades mexicanas y estadounidenses intentaron detenerlo sin éxito. El Chapo se mantenía un paso adelante, utilizando un sistema de túneles y rutas secretas para moverse entre sus refugios. La construcción de túneles para el tráfico de drogas no solo le permitió al Chapo expandir su negocio, sino que también lo ayudó a escapar de las fuerzas de la ley en varias ocasiones. Su habilidad para desaparecer y reaparecer sin ser detectado alimentaba aún más su mito. En 1995, El Chapo fue arrestado por primera vez, pero no sería el final de su reinado. Durante su tiempo en prisión, su poder no se debilitó. Incluso desde detrás de las rejas, continuó comandando el cártel de Sinaloa gracias a su red de contactos dentro y fuera del sistema penitenciario. Su influencia en la cárcel le permitió mantener un control absoluto sobre su imperio,
mientras planeaba su eventual escape. La traición y la violencia seguían siendo sus principales herramientas para asegurar su supremacía. Finalmente, en 2001, el Chapo Guzmán logró una de las fugas más asombrosas de la historia del crimen organizado. Aprovechando una serie de sobornos y maniobras astutas, logró escapar del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, México. La fuga, que se llevó a cabo a través de un túnel excavado en la cárcel, fue un golpe devastador para las autoridades. El Chapo, que ya era una leyenda en el narcotráfico, se convirtió en un símbolo de la capacidad de un hombre para desafiar el sistema y escapar de la justicia. La fuga del Chapo en 2001 lo catapultó a un nivel de notoriedad internacional nunca antes visto para un narcotraficante. Después de su escape, la lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa se intensificó, pero el Chapo mantenía un control firme sobre su organización. En su regreso al mundo del narcotráfico, el Chapo ya no era solo un líder, sino una leyenda viva, un símbolo de invencibilidad que desafiaba la autoridad de los gobiernos mexicanos y estadounidenses. Mientras tanto, el cártel bajo su mando continuaba expandiendo sus operaciones, abarcando más rutas de tráfico y solidificando su dominio en varios países de América Latina. El Chapo comenzó a forjar alianzas con otros carteles de la región, como el Cártel de Juárez y el Cártel del Golfo, a pesar de la rivalidad histórica entre estos grupos. Sus acuerdos, sin embargo, no siempre fueron de paz. Más bien, se basaban en el poder y el control territorial, una estrategia que le permitió ampliar su imperio. A través de acuerdos con traficantes de alto nivel y el uso de recursos militares, el Chapo construyó una red de distribución de drogas que llegaba hasta Europa, haciendo de Sinaloa uno de los carteles más influyentes del mundo. En este tiempo, la violencia en México alcanzó niveles sin precedentes. Las guerras entre cárteles, el cártel de Sinaloa contra los de Zetas y de la familia michoacana, marcaron un periodo sangriento. El Chapo, consciente de la importancia de mantener el control de su territorio, no dudó en hacer uso de la violencia extrema para eliminar a sus enemigos. Secuestros, torturas y masacres fueron solo algunas de las tácticas que empleó para aterrorizar a sus rivales. En una de sus estrategias más conocidas, el Chapo utilizó sicarios entrenados para eliminar a sus enemigos de manera silenciosa, asegurándose de que no quedara rastro de sus acciones. A medida que su poder crecía, también lo hacía su paranoia. El Chapo sabía que, aunque había escapado de la cárcel, siempre existía el riesgo de ser capturado nuevamente. Este miedo lo llevó a rodearse de un círculo de confianza más pequeño, confiando solo en aquellos que demostraron lealtad absoluta. Su círculo cercano incluía a varios de los hombres más letales de su organización, como Dámaso López, conocido como el Licenciado, quien se convirtió en su brazo derecho. Sin embargo, a pesar de su control, las traiciones no se hicieron esperar dentro de su propio círculo. La expansión de las operaciones del Chapo también incluyó el contrabando de armas. No solo traficaba drogas, sino que también abastecía a sus sicarios con las armas más avanzadas. Estableció conexiones con grupos paramilitares y traficantes de armas en diversas partes del mundo, lo que le permitió contar con un arsenal impresionante. Las armas de alto poder, como rifles de asalto y lanzacohetes, eran esenciales para enfrentar tanto a las autoridades mexicanas como los carteles rivales, asegurando su dominio en el campo de batalla. Durante este tiempo, el Chapo también se vio envuelto en múltiples enfrentamientos con las fuerzas del orden. En 2009, el gobierno mexicano, bajo la administración de Felipe Calderón, intensificó su lucha contra el narcotráfico. Esto llevó a un aumento de la presencia militar en el país y a una serie de operativos contra los cárteles. El Chapo, a sabiendas de que las autoridades mexicanas y estadounidenses no lo dejarían en paz, comenzó a mover a sus hombres y a cambiar constantemente su lugar de residencia, utilizando su red de túneles y casas de seguridad para mantenerse siempre un paso adelante. A pesar de la constante presión de las autoridades, el Chapo mantuvo su poder. Entre sus movimientos más astutos estuvo la creación de un sistema de comunicación encriptado que le permitió coordinar sus operaciones sin ser detectado. De esta manera, el cártel de Sinaloa continuó operando a gran escala, manteniendo rutas activas desde América Latina hasta los Estados Unidos.
Mientras las autoridades aumentaban la presión, el Chapo seguía adaptándose, buscando siempre nuevas formas de evadir la justicia. En 2012, después de años de estar fuera del radar de las autoridades, el Chapo fue incluido en la lista de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos. A pesar de las recompensas millonarias por su captura, el Chapo logró evadir a las fuerzas federales durante varios años. La tensión aumentaba, ya que su captura se convirtió en una prioridad tanto para las agencias de seguridad mexicanas como estadounidenses. Sin embargo, el Chapo continuaba con su astuta estrategia de evasión, utilizando su vasta red de contactos y sobornos para mantener su anonimato. En 2014, el Chapo cometió un error fatal. Fue arrestado nuevamente por las autoridades mexicanas en un operativo en Mazatlán, Sinaloa. La captura fue un golpe devastador para su organización, pero no significó el fin de su imperio. En lugar de ser derrotado, el Chapo aprovechó su tiempo en prisión para consolidar aún más su poder. Se decía que incluso desde su celda, continuaba coordinando las operaciones de su cártel y mantenía contacto con sus aliados y sicarios, demostrando que su mente criminal seguía siendo más peligrosa que nunca. Después de ser encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el Chapo siguió siendo una figura clave en el narcotráfico. La prisión no le impedía gobernar, y su influencia no disminuyó. Sin embargo, el gobierno mexicano no se quedaría de brazos cruzados. La presión sobre el Chapo aumentó, y en 2015 se desató una de las fugas más escandalosas de la historia del crimen mexicano. Utilizando un túnel elaborado que llegaba directamente a la ducha de su celda, el Chapo logró escapar de la prisión, dejando a todos asombrados y aumentando su leyenda. La fuga del Chapo del Altiplano en 2015 fue un golpe devastador para las autoridades mexicanas y un ejemplo de su destreza para evadir la justicia. Utilizando un túnel de más de 1,5 kilómetros de largo, el Chapo demostró nuevamente que su mente criminal era incomparable. Este escape no solo puso en evidencia la corrupción dentro del sistema penitenciario, sino que también desató una ola de caos en el país. Las autoridades mexicanas se vieron obligadas a redoblar esfuerzos para recapturarlo, mientras que su fama y poder seguían creciendo a nivel internacional. Tras su fuga, el Chapo se convirtió en un enemigo aún más temido. No solo era buscado por las autoridades de México, sino también por el gobierno de los Estados Unidos, que ofreció una recompensa millonaria por su captura. En su regreso al mundo del crimen, el Chapo aprovechó su tiempo fuera de prisión para reorganizar el cártel de Sinaloa, expandiendo aún más sus operaciones. Aunque su paradero era incierto, las fuerzas de seguridad continuaron buscando pistas sobre su ubicación, mientras él se mantenía siempre un paso adelante. En los meses posteriores a su fuga, el Chapo reorganizó su red de tráfico de drogas, estableciendo nuevas rutas y alianzas con otros carteles. La captura de varios de sus principales colaboradores, como Dámaso López y los hermanos Beltrán Leiva, no hizo mella en su organización. Al contrario, el Chapo se mostró implacable, eliminando a todos aquellos que amenazaban su dominio. La violencia en México aumentó aún más, y el cártel de Sinaloa siguió siendo el principal proveedor de drogas a nivel mundial. Durante esta etapa, el Chapo reforzó su estrategia de evasión utilizando túneles secretos, casas de seguridad y una red de informantes que lo mantenían al tanto de los movimientos de las autoridades. Además, empleó tácticas de contrainsurgencia y espionaje para desviar la atención de las fuerzas federales. Cada vez que parecía estar a punto de ser capturado, lograba desaparecer sin dejar rastro, lo que solo aumentaba su leyenda. La paranoia de las autoridades aumentaba, y la caza del Chapo se convirtió en una de las prioridades más importantes a nivel mundial. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en las sombras, el Chapo no pudo evitar que su imperio fuera cada vez más vulnerable. La creciente presión de las fuerzas de seguridad, tanto en México como en los Estados Unidos, comenzó a desgastar sus operaciones. Las filtraciones dentro de su organización y la creciente competencia con otros carteles comenzaron a poner en riesgo su control sobre las rutas de drogas. Los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, TJNG, comenzaron a ganar terreno, lo que obligó al Chapo a tomar medidas drásticas para preservar su dominio. En 2016,
El gobierno mexicano intensificó la caza del Chapo, desplegando un operativo masivo en todo el país. Fuerzas federales y militares se unieron en una misión conjunta para rastrear al narcotraficante más buscado del mundo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el Chapo seguía eludiendo a las autoridades. La búsqueda se convirtió en un juego del gato y el ratón, con el cártel de Sinaloa manteniendo su poder y control a pesar de las constantes amenazas de los rivales. Mientras tanto, el Chapo continuaba manejando sus operaciones desde su escondite. En un intento por reforzar su imagen y su poder, comenzó a utilizar las redes sociales para enviar mensajes a sus seguidores y a las autoridades. A través de estas plataformas, no solo se mantenía en contacto con su organización, sino que también mandaba un mensaje claro a sus enemigos. Su reinado no había terminado. Su presencia en el mundo digital le permitió seguir siendo un líder formidable, incluso mientras su captura se volvía cada vez más inminente. El Chapo también utilizó su astucia para asegurar que sus movimientos no fueran detectados por las autoridades. Cambió constantemente de lugar de residencia y utilizó una red de túneles y casas de seguridad que lo hacían invisible a los ojos de los agentes federales. Esta capacidad de desaparecer y reaparecer fue una de las razones por las que su captura seguía siendo una misión extremadamente difícil. Sin embargo, a medida que la presión aumentaba, también lo hacía la cantidad de información que las autoridades obtenían sobre su paradero. Finalmente, en enero de 2017, el Chapo fue capturado nuevamente en un operativo conjunto entre las autoridades mexicanas y la DEA. Esta captura, sin embargo, fue mucho más difícil que las anteriores. La operación involucró meses de seguimiento y una gran cantidad de recursos, incluyendo tecnología de punta y la colaboración de informantes infiltrados en el círculo cercano del Chapo. A pesar de la cautela con la que se movía, el Chapo fue finalmente detenido en Los Mochis, Sinaloa, uno de los lugares donde había nacido su imperio. La captura del Chapo en 2017 fue un golpe contundente para el cártel de Sinaloa y un hito en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, esta no fue el final de su historia. Tras su arresto, las autoridades mexicanas lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, el mismo lugar del que había escapado en 2015. La captura del Chapo fue celebrada como una victoria, pero en realidad la tensión no hizo más que aumentar, ya que su organización continuaba operando bajo el mando de sus lugartenientes, y la guerra contra otros cárteles se intensificó. El gobierno mexicano sabía que mantener a El Chapo en prisión no sería una tarea sencilla. Su poder y la influencia que mantenía dentro del cártel eran indiscutibles, y su capacidad para seguir dirigiendo las operaciones desde la cárcel era temida por las autoridades. A pesar de estar encarcelado, El Chapo seguía teniendo acceso a su red de contactos, y la información sobre sus movimientos seguía llegando a los rincones más oscuros del narcotráfico. Sus familiares, abogados y cómplices seguían siendo piezas clave para garantizar que su imperio no cayera. A medida que avanzaban los procedimientos judiciales, el Chapo enfrentaba una serie de cargos por tráfico de drogas, asesinato, lavado de dinero y asociación delictuosa. La justicia estadounidense también solicitó su extradición, lo que generó un intenso debate sobre su futuro. Mientras tanto, los abogados del Chapo trabajaban arduamente para evitar su extradición, alegando condiciones de detención inhumanas y luchando por su regreso a México. Sin embargo, la presión internacional por su captura y su juicio en los Estados Unidos fue demasiado fuerte. A lo largo del juicio, el Chapo fue acusado de ser el líder de un cártel global, responsable de miles de muertes y de la distribución de toneladas de drogas en América del Norte, Europa y otras partes del mundo. Testigos clave, incluidos antiguos colaboradores del cártel, declararon contra él, revelando detalles escalofriantes sobre sus métodos y su liderazgo. Las historias de torturas, asesinatos y corrupción en la que el Chapo estuvo involucrado salieron a la luz, dejando claro que su imperio del crimen no solo era vasto, sino también extremadamente violento. En medio de este proceso judicial, las autoridades mexicanas continuaban luchando contra los cárteles rivales, que intentaban aprovechar la captura del Chapo para ganar terreno en el mercado del narcotráfico. El cártel de Sinaloa, sin embargo, seguía siendo una fuerza formidable a pesar de la caída de su líder.
La guerra interna dentro del cártel también se intensificó, ya que varios de los antiguos aliados del Chapo intentaron tomar el control de la organización. A lo largo de su juicio, el Chapo se mantuvo sorprendentemente calmado, demostrando que, a pesar de la adversidad, seguía siendo un hombre de control absoluto. A menudo intercambiaba miradas desafiantes con los fiscales y sus acusadores sin mostrar signos de arrepentimiento. Su actitud fría y calculadora en el juicio solo reafirmó su reputación de líder implacable, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su dominio. A pesar de las pruebas en su contra, el Chapo nunca admitió su responsabilidad en las acusaciones y mantuvo su postura de que era un hombre inocente. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, estaba decidido a garantizar que el Chapo enfrentara las consecuencias de sus crímenes. La presión para llevarlo ante la justicia era enorme, especialmente después de que las autoridades descubrieran la magnitud de su influencia en el narcotráfico internacional. La extradición del Chapo se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado, y el gobierno estadounidense estaba dispuesto a asegurarse de que no hubiera escape. En 2019, el Chapo fue finalmente sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión en los Estados Unidos. Esta sentencia representó un duro golpe para el cártel de Sinaloa y una victoria para las autoridades que habían trabajado durante décadas para detenerlo. Sin embargo, la noticia de su condena no significó el fin del cártel de Sinaloa. Aunque el Chapo había sido capturado, su legado y el poder de su organización seguían vivos. La estructura del cártel se había diversificado y fortalecido, y nuevos líderes comenzaron a surgir en su lugar. Tras su condena, el Chapo fue trasladado a la prisión federal de máxima seguridad de X Florence en Colorado, conocida como la prisión de los infiernos. Este centro penitenciario es considerado uno de los más seguros del mundo, y el Chapo pasará el resto de su vida allí, alejado del mundo exterior. A pesar de su encarcelamiento, su historia sigue siendo un tema de interés y debate, y su nombre sigue siendo sinónimo de poder, violencia y narcotráfico. Aunque el Chapo estaba recluido en la famosa ADX Florence, la influencia del cártel de Sinaloa no se extinguió con su captura. De hecho, su encarcelamiento solo aumentó la presión sobre sus sucesores para mantener el control del imperio que él había construido. Los líderes del cártel, muchos de ellos antiguos aliados, comenzaron a luchar por el poder, lo que llevó a una serie de enfrentamientos violentos dentro de la organización. La guerra interna comenzó a desplazar la lucha entre el cártel de Sinaloa y sus rivales hacia un conflicto más sanguinario y descontrolado. El liderazgo del cártel de Sinaloa fue asumido por Ismael "El Mayo" Zambada, quien había sido uno de los aliados más cercanos del Chapo durante años. Aunque el Mayo nunca fue capturado de la misma forma que Guzmán, su figura en el mundo del narcotráfico era casi tan influyente como la del Chapo. Bajo el mando de Zambada, el cártel intentó reorganizarse y mantener las rutas de tráfico que el Chapo había establecido. Sin embargo, las fuerzas del gobierno mexicano y las agencias de inteligencia estadounidenses seguían presionando, y las autoridades continuaron intentando desmantelar lo que quedaba del cártel. Mientras tanto, la presencia del cártel de Sinaloa en las redes sociales aumentó, con los narcotraficantes utilizando estas plataformas para enviar mensajes tanto a sus seguidores como a sus rivales. En muchas ocasiones, los sicarios y aliados del cártel colgaban fotos y vídeos de sus actividades para demostrar su poder y autoridad. Estos vídeos, que mostraban ejecuciones, torturas y otras atrocidades, se volvieron una herramienta propagandística para mostrar su dominio y enviar advertencias a cualquier posible traidor. La violencia y el terror eran parte integral de la estrategia del cártel, y el Chapo seguía siendo una figura de culto, aunque ahora desde las sombras. El Chapo, por su parte, continuaba siendo una figura venerada por sus seguidores, a pesar de estar tras las rejas. La leyenda del Mata Amigos, un apodo que se le dio por su capacidad para traicionar y eliminar a cualquiera que estuviera en su camino, perduró más que nunca. A través de sus redes de contactos, el Chapo mantenía un control indirecto sobre su imperio, que se seguía expandiendo en territorios y mercados. Las autoridades se enfrentaban a una lucha difícil, ya que, a pesar de su encarcelamiento, el Chapo seguía siendo una de las figuras más poderosas en el mundo del narcotráfico. La paranoia del Chapo nunca desapareció,
incluso dentro de su celda. Sabía que, en cualquier momento, otros cárteles podían intentar tomar el control de las rutas que él había establecido. Para asegurarse de que su legado no fuera fácilmente reemplazado, el Chapo confiaba en su familia y en su círculo más cercano para mantener la estructura intacta. Sus hijos, especialmente Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, comenzaron a tomar un rol más prominente dentro de la organización, aunque aún carecían de la experiencia que su padre había acumulado a lo largo de los años. A pesar de la presión constante, el cártel de Sinaloa continuó operando, incluso expandiéndose en nuevos mercados. Las rutas de drogas no solo se limitaban a América del Norte, el cártel comenzó a exportar a Europa, Asia y otras partes de América Latina. En este proceso, el Chapo seguía siendo una figura clave para las autoridades, quienes intentaban descubrir todos los detalles de su red de narcotráfico y desmantelar sus operaciones internacionales. No obstante, las autoridades se veían desbordadas por la magnitud de la red y la astucia de los colaboradores del Chapo. El gobierno mexicano, al verse superado, recurrió a la cooperación internacional para hacer frente a la amenaza del cártel de Sinaloa. La DEA, el FBI y otras agencias de inteligencia internacionales comenzaron a trabajar más estrechamente con las autoridades mexicanas, compartiendo información y recursos. A pesar de los esfuerzos, la corrupción seguía siendo un obstáculo para desmantelar las operaciones del cártel, ya que las autoridades locales seguían siendo susceptibles a los sobornos y las amenazas de los narcotraficantes. La familia del Chapo, especialmente sus hijos, empezó a tomar un papel más activo en el mundo del narcotráfico. Aunque aún eran jóvenes y carecían del poder que su padre había acumulado, su presencia en el cártel comenzó a crecer. Sin embargo, la guerra por el poder interno se intensificó y las disputas por el liderazgo del cártel de Sinaloa continuaron alimentando las tensiones entre los miembros del cártel. Esto culminó en una serie de enfrentamientos violentos, no solo contra otros cárteles, sino también dentro de las propias filas del cártel de Sinaloa. En el exterior, el Chapo seguía siendo considerado un héroe para algunos y un villano para otros. Su nombre se mantenía en los medios, tanto en México como en los Estados Unidos, donde el gobierno y las fuerzas de seguridad estaban decididos a asegurarse de que, en algún momento, él y su organización fueran completamente desmantelados. La figura del Chapo, lejos de desvanecerse, se convirtió en un símbolo del poder y la corrupción, una leyenda viviente cuyo impacto en la historia del narcotráfico mexicano y mundial seguiría resonando por años. La influencia del Chapo, a pesar de estar tras las rejas, no disminuyó y su nombre seguía siendo un referente en el mundo del narcotráfico. La guerra interna por el control del cártel de Sinaloa se intensificó y el poder de los principales líderes del cártel se vio amenazado por facciones que querían reemplazar a la vieja guardia. Mientras tanto, las autoridades mexicanas y estadounidenses continuaban con sus esfuerzos para desmantelar la organización, y el Chapo se mantenía en la mira, no solo como un criminal de alto nivel, sino como un símbolo del poder y la violencia. A lo largo de los años, la presión sobre el cártel de Sinaloa creció. La cooperación internacional aumentó. Con agencias como la DEA, el FBI y las autoridades mexicanas compartiendo información y recursos para intentar derrotar a la organización. Sin embargo, el cártel de Sinaloa, a pesar de los constantes golpes, seguía operando con una eficacia impresionante. La red de tráfico de drogas continuaba expandiéndose, alcanzando mercados cada vez más alejados y consolidando un control más férreo sobre el negocio de narcotráfico. En 2016, mientras el Chapo permanecía en prisión, su hijo Iván Archibaldo Guzmán Salazar comenzó a asumir un papel más importante dentro de la organización. El Chapo había confiado en su familia para continuar con el legado del cártel, y su hijo parecía ser la opción natural para seguir sus pasos. Sin embargo, el hecho de que Iván Archibaldo estuviera tomando las riendas también generó conflictos internos, ya que otros miembros del cártel no veían con buenos ojos que un miembro de la familia, Guzmán, tomara el poder sin la experiencia suficiente para manejar la organización. En este contexto, las rivalidades dentro del cártel de Sinaloa se intensificaron. La guerra por el liderazgo no solo afectaba a la organización desde adentro, sino que también hacía más vulnerable frente a los ataques externos de otros cárteles.
Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se convirtieron en amenazas cada vez más grandes. Ambos grupos estaban dispuestos a asumir el control de las rutas de tráfico que el Chapo había dejado, y su expansión no se detuvo. La violencia en las calles de México se desbordó y los enfrentamientos entre carteles rivalizaban con las batallas más sangrientas de una guerra. El CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio El Mencho Ceguera, fue particularmente agresivo. Este cártel, que hasta hace pocos años era considerado un grupo emergente, rápidamente pasó a ser uno de los más poderosos de México, gracias a su estructura militarizada y su brutalidad. Con el respaldo de su ejército privado, el Mencho se propuso destruir al cártel de Sinaloa y eliminar a la figura del Chapo. Aunque el cártel de Sinaloa seguía siendo el más grande, el CJNG comenzó a disputarle las rutas más lucrativas, y la guerra entre estos dos cárteles se convirtió en una de las más sangrientas del narcotráfico mexicano. El gobierno mexicano, al ver cómo el narcotráfico seguía expandiéndose y la violencia crecía sin control, comenzó a tomar medidas más drásticas. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador trató de cambiar la estrategia de lucha contra los cárteles, enfocándose más en el combate a la pobreza y las causas estructurales del crimen. Sin embargo, la violencia y la influencia de los cárteles seguían siendo un desafío importante. Los operativos militares y las políticas de seguridad continuaban siendo insuficientes para frenar el avance de los grupos criminales. El cártel de Sinaloa también sufrió una serie de pérdidas significativas debido a las detenciones de varios de sus miembros clave, incluidos Dámaso López, conocido como el Licenciado, quien había sido uno de los principales lugartenientes del Chapo. Las autoridades mexicanas capturaron a varios de los colaboradores más cercanos de Guzmán, lo que dejó a la organización en una posición vulnerable. Sin embargo, a pesar de estos golpes, el cártel no se desplomó. La resiliencia del cártel de Sinaloa y su capacidad para adaptarse y reorganizarse continuaron siendo una característica que mantenía su relevancia en el panorama del narcotráfico. A lo largo de 2018 y 2019, la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa continuó y los enfrentamientos entre los grupos rivales se volvieron aún más intensos. La disputa por el control de las rutas de drogas, combinada con la creciente competencia con otros cárteles, mantenía al cártel de Sinaloa en un estado constante de conflicto. Mientras tanto, el nombre del Chapo seguía siendo un símbolo de poder y de lucha en el mundo del crimen organizado. A pesar de estar en prisión, su legado no se desvaneció. La extradición del Chapo a Estados Unidos en 2017 representó el final de una era en el narcotráfico mexicano, pero la sombra de su figura perduró. Su captura y posterior juicio en Nueva York fueron seguidos por millones de personas, y la cobertura mediática global convirtió al Chapo en un personaje aún más grande de lo que ya era. En el juicio, se revelaron detalles escalofriantes de su imperio, y las testimoniales de ex colaboradores lo pintaron como un hombre extremadamente calculador y despiadado. A pesar de las condenas, su figura siguió siendo un referente en el mundo del crimen. Tras su extradición a los Estados Unidos en 2017, el Chapo enfrentó un juicio que capturó la atención mundial. Durante los meses que duró el proceso, se revelaron detalles impactantes de su imperio criminal. Los testimonios de ex colaboradores y rivales dejaron claro que el Chapo no solo era un líder del narcotráfico, sino un estratega implacable que utilizaba la violencia, la manipulación y la corrupción para alcanzar sus fines. Las pruebas fueron abrumadoras. Su cártel no solo controlaba las rutas de drogas más lucrativas, sino que también estaba involucrada en asesinatos, torturas y una vasta red de corrupción que alcanzaba las más altas esferas del gobierno mexicano. El juicio, que se llevó a cabo en Brooklyn, Nueva York, mostró una faceta aún más siniestra del Chapo. Los fiscales presentaron pruebas de cómo, bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa operaba a nivel global, traficando toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. Durante su juicio, se reveló que el Chapo había utilizado diversos métodos para mantener el control, desde sobornos a oficiales del gobierno mexicano, hasta el uso de túneles de escape y armas de fuego para proteger su imperio. Sin embargo, lo que realmente destacó en los testimonios fue la forma en que el Chapo logró manipular y controlar a su gente, asegurándose de que nadie pudiera desafiar su autoridad.
A pesar de las acusaciones y las pruebas en su contra, el Chapo nunca admitió su culpabilidad. Durante el juicio, mantuvo una actitud desafiante y calculadora, incluso cuando las evidencias parecían abrumadoras. En varias ocasiones, se le vio sonriente y en control, como si estuviera demostrando que, a pesar de estar en una prisión estadounidense, seguía siendo el hombre más poderoso en el mundo del narcotráfico. La imagen del Chapo, calmado y distante, contrastaba con la brutalidad de sus crímenes y el terror que sembró a lo largo de su carrera criminal. La defensa del Chapo intentó, en varias ocasiones, desmentir los testimonios en su contra, sugiriendo que los testigos estaban mintiendo o exagerando los hechos. Sin embargo, los testimonios de los exmiembros de su cártel, incluidos los de algunos de sus lugartenientes más cercanos, no solo confirmaron su participación en los crímenes, sino que también mostraron su papel como el cerebro detrás de las operaciones. Los fiscales presentaron documentos, grabaciones y pruebas físicas que vinculaban a El Chapo directamente con el control de las rutas de tráfico más importantes y con la violencia extrema que marcaba su liderazgo. El juicio, que duró varios meses, fue una de las batallas legales más importantes en la lucha contra el narcotráfico. La presencia del Chapo en la corte fue un recordatorio de la magnitud de su impacto en el crimen organizado global. En las últimas etapas del juicio, los medios de comunicación informaron sobre cómo las autoridades mexicanas y estadounidenses se encontraban en una constante carrera por asegurarse de que el Chapo no escapara nuevamente. Durante los últimos días del juicio, la figura del Chapo se transformó en un símbolo de la lucha contra el crimen, pero también en un recordatorio de las fallas del sistema de justicia que, en su momento, no pudo detenerlo. Finalmente, el 12 de febrero de 2019, después de un largo y arduo proceso, el Chapo fue declarado culpable de 10 cargos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato. La sentencia fue histórica. El Chapo recibió una condena de cadena perpetua más 30 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional. Su condena no solo marcó el final de su carrera criminal, sino que también simbolizó la victoria de la justicia sobre uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. Sin embargo, su sentencia no detuvo el poder del cártel de Sinaloa, ni su legado en el mundo del narcotráfico. A pesar de su condena, la historia del Chapo no terminó ahí. A medida que se conocieron más detalles de su vida dentro de la prisión, surgieron rumores de que seguía dirigiendo su organización criminal desde su celda. A través de sus abogados, familiares y contactos dentro del sistema, el Chapo continuaba influyendo en las operaciones del cártel de Sinaloa, haciendo de su prisión una extensión de su imperio. Su capacidad para mantener el control desde un centro penitenciario de máxima seguridad fue un testimonio de su astucia y de la forma en que había estructurado su organización. El gobierno mexicano, preocupado por la posibilidad de que el Chapo siguiera operando desde la cárcel, comenzó a implementar medidas más estrictas para limitar sus comunicaciones y asegurar que no pudiera continuar gestionando el cártel. Sin embargo, la realidad es que el poder del Chapo en el narcotráfico seguía presente, aunque su figura estaba ahora alejada de la acción directa. El control del cártel pasó gradualmente a otros miembros de la organización, pero el legado del Chapo seguía siendo el pilar sobre el cual se mantenía el cártel de Sinaloa. La historia del Chapo, marcada por traiciones, fugas y un control absoluto sobre el narcotráfico, dejó una huella imborrable en la historia del crimen organizado. A pesar de estar encarcelado y condenado, su nombre sigue siendo sinónimo de poder, violencia y corrupción. La lucha por mantener su legado vivo y por asegurar que su familia y sus aliados continúen el trabajo que él comenzó sigue siendo una realidad en el mundo del narcotráfico. A pesar de que el Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, su impacto en el cártel de Sinaloa seguía siendo indiscutible. Durante su juicio y condena, su nombre no solo siguió siendo un símbolo de poder en el narcotráfico, sino también un referente en el mundo criminal internacional. La organización no se disolvió tras su encarcelamiento. Al contrario, se adaptó y se reorganizó con nuevos líderes que tomaron las riendas de las operaciones. Los hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante en la gestión del cártel, tomando decisiones claves sobre las rutas y las alianzas con otros grupos criminales. Sin embargo,
A pesar del aparente control, el cártel de Sinaloa no estuvo exento de dificultades. El vacío de poder creado por la captura del Chapo dio lugar a luchas internas entre las diferentes facciones del cártel, lo que provocó un aumento en la violencia, no solo con rivales, sino también dentro de su propia organización. Además, nuevos cárteles como el CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera, el Mencho, empezaron a desafiar la supremacía del cártel de Sinaloa en territorios clave, como Jalisco y Michoacán, y a extenderse a nivel nacional e internacional, poniendo presión sobre el cártel de Sinaloa. En el contexto de esta guerra interna y externa, los carteles rivales aprovecharon la oportunidad para tomar el control de las plazas que el Chapo había dejado en disputa. Los enfrentamientos entre los cárteles, especialmente con el CJNG, se volvieron más violentos y estratégicos. La rivalidad entre los dos cárteles aumentó la violencia en México, con masacres, secuestros y enfrentamientos armados a gran escala que afectaron tanto a la población civil como a las fuerzas del orden. El gobierno mexicano, al ver el caos desatado por las disputas entre los carteles y las constantes luchas internas del cártel de Sinaloa, intensificó sus esfuerzos para erradicar el crimen organizado. Sin embargo, las fuerzas federales y estatales se veían desbordadas por la magnitud de la violencia y la corrupción que infiltraba el sistema de justicia. Muchos oficiales de policía y soldados eran sobornados, lo que dificultaba las operaciones de captura y detención de los líderes criminales. Esta falta de confianza en las instituciones de seguridad pública solo permitió que los cárteles, incluidos los sucesores del Chapo, siguieran operando con relativa impunidad. A medida que la guerra entre los cárteles se intensificaba, también lo hacía el temor en las comunidades. Las amenazas de muerte y las extorsiones se convirtieron en una rutina diaria para los habitantes de los territorios controlados por los cárteles. Las familias que vivían en las zonas afectadas por la violencia de narcotráfico eran sometidas a una constante presión, temiendo por sus vidas y por las de sus seres queridos. En muchos casos, los ciudadanos no podían acudir a la policía por miedo a represalias de los criminales, lo que consolidó aún más el poder de los cárteles en las regiones donde operaban. El legado del Chapo no solo se mide por su habilidad para dirigir el cártel de Sinaloa, sino también por el impacto que tuvo en la estructura del narcotráfico mundial. A lo largo de los años, el Chapo consolidó una red de distribución de drogas que se extendía por todo el continente americano, en menor medida a Europa y Asia. Las rutas de tráfico de drogas que el Chapo y su cártel controlaban se convirtieron en las más importantes para el transporte de cocaína, metanfetaminas y heroína. Esto provocó que Estados Unidos, junto con otros países, lanzara una serie de operaciones para tratar de interrumpir el flujo de drogas hacia sus territorios. En este contexto, la figura del Chapo se mantuvo vigente. Si bien la presión sobre el cártel de Sinaloa continuó aumentando, los sucesores del Chapo seguían operando con eficacia. La estructura del cártel, aunque modificada por las luchas internas y los cambios en la dirección, continuó siendo un imperio criminal. Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán comenzaron a recibir apoyo de antiguos aliados de su padre, algunos de los cuales habían sido piezas clave en las operaciones del cártel antes de su captura. A pesar de todo, las autoridades de ambos lados de la frontera, en México y Estados Unidos, seguían buscando desmantelar el cártel de Sinaloa. La recompensa por la captura de los hijos del Chapo y otros líderes del cártel seguía siendo una de las más altas en la historia del narcotráfico. Sin embargo, la capacidad de adaptación del cártel y su habilidad para evadir a las autoridades era impresionante, lo que hacía que el proceso de desmantelamiento fuera extremadamente difícil y largo. La red de apoyo, tanto dentro como fuera de México, seguía siendo sólida, y el cártel de Sinaloa continuaba siendo uno de los actores más poderosos en el narcotráfico. A pesar de estar tras las rejas y de la creciente presión sobre su familia y colaboradores, el Chapo seguía siendo una figura crucial en el mundo del narcotráfico. A lo largo de los años, su figura se fue convirtiendo en un mito dentro de la cultura popular, tanto en México como en los Estados Unidos. Su nombre no solo estaba vinculado con el narcotráfico, sino también con un estilo de vida marcado por la violencia, el poder y la corrupción. Esta imagen era alimentada constantemente por las historias de su imperio criminal, que continuaba operando a través de los sucesores que él mismo había ayudado a establecer. El legado del Chapo,
aunque debilitado por su captura y condena, no desapareció de la noche a la mañana. El cártel de Sinaloa, a pesar de las luchas internas y las constantes intervenciones de las autoridades, siguió siendo una de las organizaciones más poderosas del mundo. Los hijos del Chapo, Iván y Alfredo Guzmán, asumieron una posición de liderazgo cada vez más fuerte dentro del cártel, aunque la transición no fue sencilla. A pesar de ser jóvenes, contaban con una red de apoyo impresionante, que incluía a varios de los colaboradores más cercanos a su padre, así como a otros criminales del mundo del narcotráfico que se habían aliado con ellos en busca de poder y control. A lo largo de 2019 y 2020, la guerra entre los cárteles rivales continuó. Los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se intensificaron, llevando a un aumento de las masacres y enfrentamientos armados, principalmente en regiones como Jalisco, Michoacán y Guanajuato. El CJNG, bajo el mando de Nemesio Ceguera, el Mencho, se convirtió en una amenaza directa al dominio del Chapo y sus sucesores. A medida que el CJNG ganaba terreno, el Chapo y su organización se veían obligados a adaptarse a una nueva realidad, luchando por mantener el control de las rutas de tráfico y los territorios clave. El gobierno mexicano, a pesar de los esfuerzos por frenar el narcotráfico, se encontraba atrapado en una lucha constante contra los cárteles. En el periodo posterior a la captura del Chapo, las políticas de seguridad implementadas por el presidente López Obrador no lograron erradicar el crimen organizado, y la violencia continuó afectando millones de mexicanos. Aunque se intentó reducir la violencia mediante la creación de la Guardia Nacional, las estructuras de poder dentro de los cárteles seguían operando con eficacia. Los cárteles seguían obteniendo recursos a través de actividades como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo de combustible y el secuestro, lo que les permitía seguir funcionando a gran escala. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses también continuaron presionando para obtener información del Chapo y su red de contactos. A pesar de estar en prisión, el cártel de Sinaloa seguía siendo uno de los principales proveedores de drogas hacia los Estados Unidos. Las agencias de inteligencia de ambos países trabajaron de manera conjunta para desmantelar las rutas de tráfico de drogas que el Chapo había establecido durante su reinado, pero el control sobre las mismas seguía siendo un desafío. En este contexto, la figura del Chapo continuaba siendo relevante no solo por su legado, sino por la influencia que aún mantenía sobre los mercados internacionales de drogas. La vida en prisión del Chapo fue objeto de atención mediática. Aunque estaba recluido en una prisión de máxima seguridad, continuaba siendo una figura central dentro de la organización. En varias ocasiones, se reportó que el Chapo mantenía contacto con sus colaboradores y familiares a través de mensajes encriptados y el uso de abogados y otros intermediarios. Su capacidad para dirigir el cártel desde prisión fue un recordatorio del control absoluto que había tenido sobre su imperio y de su habilidad para manipular los hilos del crimen organizado, incluso desde detrás de las rejas. En 2021, Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del Chapo, fue capturado en Culiacán, Sinaloa. Su arresto representó un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, ya que Iván había sido uno de los líderes más activos del cártel en los últimos años. Aunque su captura fue celebrada como un avance en la lucha contra el crimen organizado, la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién tomaría el control del cártel ahora? La estructura del cártel de Sinaloa continuó funcionando, pero las luchas por el poder aumentaron y las rivalidades internas se intensificaron aún más, lo que llevó a un aumento en la violencia y el caos en las calles de México. La captura de Iván Archibaldo no significó el fin del cártel de Sinaloa, pero sí dejó en evidencia las dificultades que enfrentaban los Guzmán para mantener el control. Las disputas internas se volvieron más frecuentes, y la violencia que se desató en los territorios controlados por el cártel se incrementó. La figura del Chapo, aunque ya encarcelada y condenada, seguía siendo una fuente de poder simbólico para los miembros de la organización, quienes querían seguir el legado de su líder. Sin embargo, el entorno cambió y los nuevos líderes del cártel tuvieron que adaptarse a una realidad en la que las alianzas y los acuerdos ya no eran tan sólidos. A lo largo de 2021 y 2022, la guerra entre los cárteles continuó intensificándose, con el cártel de Sinaloa todavía en pie,
pero enfrentando desafíos por parte de nuevos actores como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, los cuales se expandían rápidamente por todo México. Aunque la figura del Chapo seguía siendo crucial para los suyos, su ausencia física en las calles y en las estrategias operativas permitió que nuevas facciones de su cártel se disputaran el control de las rutas de tráfico, lo que creó una división interna en la organización. La violencia no solo aumentó entre los cárteles rivales, sino también dentro del propio cártel de Sinaloa, que se fragmentó en grupos más pequeños, buscando apoderarse de un trozo del imperio que el Chapo había dejado. Los hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, enfrentaron muchas dificultades al intentar consolidarse como líderes. Aunque fueron reconocidos como los sucesores del Chapo, carecían de la habilidad estratégica que su padre había tenido para mantener la unidad del cártel. En ocasiones, se reportaron enfrentamientos internos por la sucesión de poder, lo que dejaba claro que el cártel de Sinaloa ya no estaba tan cohesionado como en los años dorados bajo el Chapo. La competencia con otros grupos criminales, como el CJNG, hizo que los enfrentamientos se multiplicaran, y las autoridades se vieron en medio de una batalla constante por detener a los nuevos líderes del cártel. En medio de este caos, el Chapo continuaba siendo el referente del cártel de Sinaloa, aunque su figura estaba cada vez más lejana. En las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos, su vida diaria estaba marcada por la vigilancia constante y el aislamiento total. A pesar de esto, las autoridades mexicanas y estadounidenses seguían luchando para evitar que su influencia siguiera permeando las operaciones del cártel. El Chapo, en su confinamiento, era un símbolo de poder, pero también una advertencia de cómo el narcotráfico podía cambiar el rumbo de todo un país, sin importar las cárceles en las que se encontraba. En 2022, el cártel de Sinaloa seguía siendo uno de los actores más poderosos en el narcotráfico, aunque con una estructura más fragmentada. Los intentos por capturar a los principales líderes del cártel no se detuvieron. La DEA y el gobierno mexicano mantuvieron una vigilancia estricta sobre las operaciones del cártel, y la presión para desmantelar completamente la red del Chapo era cada vez más fuerte. Los Estados Unidos continuaron ofreciendo recompensas por información que condujera a la captura de los sucesores del Chapo, pero la organización seguía siendo astuta en su capacidad para evadir la justicia. El cártel de Sinaloa, aunque en desacuerdo interno, logró mantener el control de muchas de las rutas de tráfico de drogas más lucrativas, tanto hacia Estados Unidos como hacia otros mercados internacionales. La cocaína, la heroína, la marihuana y las metanfetaminas seguían siendo sus principales productos, y el cártel mantenía una red de distribución masiva que llegaba desde América Latina hasta Europa y Asia. La capacidad del cártel para adaptarse a los cambios en el mercado y seguir operando a gran escala demostró la resistencia de la organización, a pesar de las numerosas capturas y pérdidas internas. El legado del Chapo, sin embargo, continúa marcado por la tragedia y el caos. En las comunidades que alguna vez estuvieron bajo su control, la violencia sigue siendo una amenaza constante. Las historias de su ascenso, sus fugas y su dominio del narcotráfico siguen siendo temas de conversación, tanto dentro de México como fuera de él. En los barrios y las regiones controladas por su cártel, los ecos de su influencia son claros, ya que su nombre sigue siendo un símbolo de poder y terror. Aunque el Chapo ya no esté en el poder, su impacto en la historia del narcotráfico perdura. El Chapo Guzmán es ahora una figura que trasciende el mundo del crimen. Su nombre está vinculado a una era de violencia sin precedentes en México, una era que, aunque haya sido encabezada por él, sigue viva en los continuos enfrentamientos entre los cárteles. La historia del Chapo es un reflejo de cómo el narcotráfico ha cambiado no solo la geopolítica de México, sino también la percepción de lo que es posible en el mundo del crimen organizado. A pesar de la condena y el encarcelamiento, el Chapo sigue siendo, para algunos, el rostro de un sistema corrupto y violento, mientras que para otros es la leyenda de un hombre que desafió a todos los sistemas y sobrevivió.